comunicación os voy a hacer una breve reseña de la vida de Elio Antonio de Nebrija, pero más centrada en su paso por Extremadura y más concretamente por mi pueblo, Zalamea de la Serena, donde pasó más de 14 años de su vida y donde participó en la Corte Literaria de Extremadura o Academia de Zalamea, donde se gestó y se parió la primera gramática castellana. Aparte voy a tratar muy brevemente los problemas que tuvo con la Inquisición y, para terminar, una breve reseña de lo que supuso la gramática castellana en América. El título de la comunicación es Zalamea, cuna de la gramática de la lengua castellana. Permítanme hacerles una breve reseña histórica de Zalamea, o sea, Zalamea de la Serena, uno de los pueblos con mayor historia de Extremadura, que ayudará a entender su elección por don Juan de Zúñiga y Pimentel, último maestre de la Orden de Alcántara, para establecer su residencia, tras perder la ciudad de Plasencia en 1488, además de su situación geográfica en el partido de la Serena. Los orígenes de Zalamea de la Serena no se pueden precisar en el tiempo. Hay restos de la existencia de poblamiento desde la Edad del Hierro. El historiador Tito Livio lo fija hacia el año 300 a.C., aunque en su término municipal hay restos anteriores de épocas prerromanas, como el santuario tartésico de Canchorvano, o, como ya he visto en la imagen anterior, la cueva del Valle. Canchorvano es uno de los edificios y uno de los descubrimientos más grandes que se ha hecho en el mundo tartésico en los últimos años, y el mejor conservado dentro de la península ibérica. Aparte, también tenemos otros restos tartésicos como el Borreguero o el Cerro de Bartolo, actualmente de excavación, y que van a dar y aportar información mucho sobre el mundo tartésico. Aunque en todas las citas históricas del periodo romano la nombran como Ilipa o Elipa, pero su verdadero nombre es Iulipa. Esto ha dado a confusiones a lo largo de la historia, con Ilipa Magna, la actual Alcalá del Río, aunque la primera referencia sobre Iulipa procede de la inscripción romana publicada en el Catálogo de Inscripciones Latinas, segunda, número 2352, cuyo texto reza Municipius Iulpense, datado en la época Flavia, es decir, en el siglo I después de Cristo. Parece que su fundación se remonta al siglo II antes de Cristo, perteneciente al convento cordobensis. De la época romana cabe destacar un monumento que estamos viendo ahora, impresionante, único en la península ibérica y en el mundo, con una altura de 23 metros con 23 centímetros, datado hacia el año 102 después de Cristo. Se conserva gracias a que en la época medieval se adosó a la iglesia parroquial Nuestra Señora de los Milagros, utilizándose como campanario hasta 1931, que fue declarado Monumento Nacional, y que Menéndez Pidal y García Bellido lo rehabilitaron hacia los años 60 y se conserva como ahora lo vemos en la primera foto de la diapositiva. También cabe destacar que dentro de su término municipal de la época tutetana, a la ciudad de Arsa, según Plinio, una de las más importantes, situada a 2 leguas de Zalamea, junto a la fortaleza árabe o castillo de Argallén, famosa, entre otras cosas, por dar cobijo al caudillo Viriato, o por ser martirizado en su ermita a los santos ilipenses Santa Priscila Pica y San Lualamos. De la época visigoda, también Zalamea tuvo una gran relevancia, ya que fue cabeza episcopal, tenía una iglesia catedral y tuvo 5 obispos: Basilio, Juan, Servando, Geta y Paulo. La ocupación musulmana de Zalamea está datada hacia el año 774. De este periodo de la historia nos queda su fortaleza, el castillo de Arribalavilla, y también nos va a dejar el nombre, Zalamea o Zalamea. Tras la recuperación cristiana de Zalamea va a llegar el periodo de más esplendor y relevancia de la historia de Zalamea. En su historia, al elegir el último maestre de la Orden de Alcántara a Zalamea como residencia y crear la Academia de Zalamea o Corte Literaria Renacentista de Extremadura, cuya figura más insigne fue el gran humanista andaluz Elio Antonio de Nebrija, un sabio de su tiempo, el cual escribió la gramática de la lengua castellana, que se publicó en 1492 en Salamanca, y los vocabularios latín-castellano en 1492 y castellano-latino en 1495, que dedicó a su gran mecenas Juan de Zúñiga en Zalamea. En Zalamea estuvo aproximadamente 14 años, desde 1489 a 1503, aunque faltó esporádicamente algunas temporadas haciendo visitas a las localidades de Mérida, Coca, Rozas,
Alcántara, Béjar, Plasencia, Medina del Campo, Madrid, Madrigal de las Altas Torres, Gata, Villanueva de la Serena y Alcalá de Henares. El siglo de oro nace y muere con dos personajes muy relevantes para la historia de España y de Zalamea de la Serena. Nebrija y Calderón de la Barca, ambos escribieron de lo mejor de sus obras. Calderón de la Barca, junto con López Vega, escribe la historia verdadera del alcalde de Zalamea, hecho por el cual es más conocida Zalamea de la Serena, y más cuando a partir de 1994 los vecinos y vecinas de la villa representan su propia historia. Para finalizar esta breve reseña histórica de Zalamea de la Serena, destacar también a la Real Capilla del Santísimo Cristo de la Quinta Angustia, muy conocida por su excelente azulejería, y de la Escuela Talaverana, y por su venerado Santísimo Cristo de la Quinta Angustia o Cristo de Zalamea, con una veneración que llega a muchos rincones de España y a algunos países hispanoamericanos. Zalamea tuvo 4 conventos franciscanos trinitarios de Santiago y Santa Prisca, y 4 ermitas, Santiago, Altagracia, San Cristóbal y San Antonio. Por personajes lipenses como don Diego de Arce y Reynoso, fue inquisidor general. Don Pedro Bernardino Nogales Dávila perteneció a la Orden de Alcántara, fue inquisidor de Cataluña, Navarra y Valladolid, y don Juan Tamayo Salazar, doctor de cánones y leyes por la Universidad de Salamanca, e historiador. Esto nos puede dar a entender de la importancia histórica y patrimonial que tuvo Zalamea, además de su situación geográfica en el partido de la Serena, por lo que el último maestre de la Orden de Alcántara, el más ilustrado, eligió a Zalamea de la Serena para establecer su residencia y la corte literaria renacentista de Extremadura. La relación, no cabe duda, de don Juan de Zúñiga y Pimentel fue el personaje que cambió totalmente la vida de Antonio de Nebrija. Don Juan de Zúñiga y Pimentel nació en Plasencia en 1549, hijo de Álvaro de Zúñiga y Guzmán, primer conde de Béjar y Plasencia, y de Leonor Pimentel y Zúñiga, su segunda esposa y sobrina, hija de Juan Alfonso Pimentel y Enrique, primer conde de Mallorca, y de su segunda esposa Juana Zúñiga y Guzmán. Don Juan de Zúñiga y Pimentel llegó a ser maestre de la Orden de Alcántara gracias a la tenacidad y lucha de su madre, Leonor de Pimentel, que tuvieron que sortear una serie de dificultades, entre ellas las luchas internas entre los candidatos a maestre, unidos a la minoría de edad de don Juan de Zúñiga. Después de bastantes enfrentamientos y contiendas con los candidatos a maestre, don Juan de Zúñiga y Pimentel fue elegido maestro de la Orden de Alcántara el día 23 de enero de 1475 en la iglesia de Santa María de Almocova, donde se hizo caballero y tomó la posesión del maestrato de la Orden de Alcántara, y su padre de la administración y gobierno de la Orden, apoyado por los caballeros presentes, jurándole respeto y obediencia. La relación de Antonio de Nebrija con don Juan de Zúñiga comienza en 1486, último curso de Antonio de Nebrija en la Universidad de Salamanca, después de su primera etapa. Antonio de Martínez de Cala y Saraba, el Antonio de Nebrija, nació en 1441 y 1444. Su año de nacimiento no queda totalmente claro por las declaraciones que el propio autor hizo en diferentes lugares, siendo el más relevante esto de la dedicatoria que hizo a don Juan de Zúñiga y que estampó al frente de su vocabulario español latino en los folios 2R y 4R, texto decisivo para conocer la fecha de la biografía de Nebrija. En Nebrija, conocido como la antigua Navisa Veneria, sus padres fueron agricultores, Juan Martínez de Cala e Hinojosa y Catalina Saraba y Ojo. Fue el segundo de 5 hermanos. Pasó su infancia en Nebrija hasta los 14 años. Ya mostró monedas y ganas por el latín, traduciendo lápidas romanas de la antigua Navisa Veneria, partiendo a Salamanca a estudiar humanidades, donde llevó una gran recepción de su profesor. El joven Nebrija se percató de que, aunque sabios, estos maestros habían preferido la expresión elegante, aunque no es en el saber, en el decir sabían poco, dicho el humanista andaluz. Con 19 años se marcha a Bolonia, gracias a una beca del Obispado de Córdoba, para estudiar teología, atraído por el florecimiento humanístico italiano, a estudiar el Colegio de los Españoles, inscribiéndose el 2 de marzo de 1465. Allí pasa 10 años, aunque varios de ellos se desconoce su paradero. Hay varias elucubraciones.
Nebrija comenta que él no había ido a Bolonia por la causa que otros van, o para ganar rentas de iglesia, o para tener fórmulas de derecho civil o canónico, o para trocar mercadería. Se duda de la explicación de Nebrija y se ha considerado que tal vez el humorista pretendiera ingresar en el clero. A su paso por Italia estuvo en Florencia, Padua, Roma y Pisa, donde estudió diversas disciplinas como ciencias naturales, historia, derecho y teología. De vuelta a España viene con el sobrenombre de Helio, en semejanza a los célebres emperadores romanos nacidos en la Bética, Trajano y Adriano. Entró al servicio del arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. Su propio testimonio, recogido por Dionisio Martín Nieto, dice que en la tornada fui convidado por letras por el muy reverendo padre Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, donde creó escuela. Dio clases a su sobrino el arzobispo entre 1470 y 1473 en la capilla de la Grada, situado en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. De vuelta de nuevo a la Universidad de Salamanca en 1473 para dar clases de gramática y retórica, ese mismo año se casa con Isabel Solís Maldonado. Como él dice en sus Enigma Juris Civilis, quiso la fatalidad que la incontinencia me precipitase el matrimonio, circunstancia que la carrera que la Iglesia le retire la asignación económica, su vida nocturna es ajetreada, hecho que hace que falte a clase y puesto en entredicho por el claustro de profesores. Unido a que el sueldo de la universidad no le da para vivir sobradamente, todas estas circunstancias hacen que a final del curso 85-86 entre al servicio del último maestre de la Orden de Alcántara, el más ilustrado, don Juan de Zúñiga y Pimentel. Llega a Extremadura a finales de 1486 y principios de 1487. Su vida va a tener un cambio radical, gracias a su relación con don Juan de Zúñiga. Aquí en Extremadura va a hacer lo que realmente le gusta, escribir y el estudio, porque para la enseñanza no le trae buenos récords. Durante 17 años, desde 1486-87 a 1503-1504, por tierra extremeña, es el periodo de su vida más feliz y fructífero, gracias al mecenazgo del maestre Juan de Zúñiga, que le va a dar el sosiego, la tranquilidad y sobre todo la estabilidad económica para sacar adelante a su numerosa familia. Y los últimos 10 años de su vida, 1513-1522, los pasa en Alcalá de Henares, como catedrático de retórica de dicha universidad, donde llega por el requerimiento del cardenal Cisneros. Además, a petición del cardenal Cisneros, se involucró en la edición de la Biblia Poliglota Complutense, pero abandona el proyecto editorial de la Biblia por sus diferencias con el resto del equipo que trabajaba en ella y con el propio cardenal, pero no se desvincula de la actividad universitaria. Alcalá de Henares va a ser el sitio de tristeza para la familia de Nebrija. Allí muere uno de sus hijos, Fabián, y muere él un día como hoy, 5 de julio de 1522, y siendo enterrado en la capilla de San Ildefonso. La Academia de Zalamea o Corte Literaria Renacentista de Extremadura. El último maestre de la Orden de Alcántara, tras la muerte de su padre Álvaro de Zúñiga y Guzmán y conde de Berga y Plasencia, en octubre de 1488, y debido a la disputa de la herencia entre los Zúñiga y los Carvajales, aprovechan la situación y con los vecinos de Plasencia, algunos caballeros y el apoyo del rey Fernando el Católico, entran en disputa por la ciudad de Plasencia, la cual la ganan pasando a jurisdicción de los reyes católicos. Plasencia llegó a los Zúñiga tras la permuta que Enrique IV hizo a Pedro de Zúñiga por la vía Navarra de Ledesma hacía 46 años. Este hecho es fundamental, que hace que el maestre pase la mayor parte de su tiempo en el partido de la Serena, fijando su residencia en Zalamea de la Serena, donde termina de construir una casa-palacio que se empezó a construir por el comendador Fernando de Trejo. El Palacio de Zalamea es de carácter señorial residencial. Sito en el flanco occidental del castillo, en el patio se observan elementos propios de los palacios urbanos italianos, como galerías, corredores, estancias y patio central peristilo, en el cual don Juan de Zúñiga y Pimentel, cuando su relación con el Antonio de Nebrija es más intensa, crea la Academia de Zalamea o Corte Renacentista de Extremadura,
convirtiéndose en el mayor foco cultural del reino, donde se rodea de una serie de eruditos de los diferentes campos del saber, de lo cual nos informa el cronista de la Orden de Alcántara, Fray Alonso de Torres Tapia, en la que participaron el rabino Abraham Zacuto, excelente astrólogo, el bachiller Carvajal, caballero e insigne jurista, Juan de la Parra, famoso médico, Fray Marcelo de Nebrija, hijo de Antonio de Nebrija y comendador de Napoleón, Abasuto, judío astrólogo, el maestro Fray Domingo, que hizo construir y rehabilitar casi todos los templos e hizo construir también todas las iglesias de la comarca. David de Castro, contador, pero entre todos cabe destacar al gran humanista, historiador, pedagogo, gramático, traductor, exegeta, docente, catedrático, filólogo, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor de obras propias y ajenas, cronista real, escritor y poeta, Elio Antonio de Nebrija, un sabio de su tiempo, el cual escribió la gramática de la lengua castellana, que se imprimió en una imprenta de la calle Libreros, en Salamanca, el 18 de agosto de 1492, junto con los diccionarios latino-castellano y el vocabulario castellano-latino en 1495, que dedicó a don Juan de Zúñiga en Zalamea. Estuvo aproximadamente, como ya he reseñado, 14 años, entre 1489 y 1503, aunque faltó esporádicamente algunas temporadas. Elio Antonio de Nebrija tuvo casa en Zalamea durante 14 años. La describe con todo lujo de detalle Juan Tamayo Salazar, el historiador y escritor y el secretario del inquisidor general Diego de Arce y Reynoso, ambos naturales de Zalamea. La describe así: su casa se mantiene a las espaldas de la fortaleza, a la parte de levante, a donde dicen el postigo. Tiene la portada de cantería, con canes y con arco de lo mismo, y encima de ella una ventana con molduras de buena obra. Vive en ella Cristóbal Romero Hierro. Debe estimarse por haber vivido en ella tan insigne varón. Compuso en ella el arte de la gramática, el vocabulario que dedicó a don Juan de Zúñiga, último maestre de la Orden de Alcántara, a quien servía. Compuso aquí otros muchos libros, y en particular el erudito comentó de Pedro Martí de Almería, excelente poeta latino, cuya obra vio a la luz gracias a Elio Antonio de Nebrija. Dionisio Martín Nieto sitúa su casa en el número 28 de la villa de Zalamea de la Serena. En la Pascua de 1502, entre el 15 y el 30 de marzo, los reyes católicos pasaron en Zalamea de la Serena a su paso de Sevilla, y debido a la amistad que le unía con don Juan de Zúñiga, trató los problemas que tenía Elio Antonio con la Inquisición por sus diferencias con las traducciones que hacía de los textos bíblicos a partir de los originales hebreo, griego y no de latín, en la que también estuvieron el cardenal Cisneros y el inquisidor general don Diego de Deza, arzobispo de Sevilla, circunstancia que le sirvió a Nebrija para librarse de la cárcel inquisitorial, pero no de librarse del inquisidor Deza, que tras la muerte de los reyes católicos aprovechó de nuevo para arremeter contra Nebrija, revisándole muchos escritos que llevó a la hoguera. Sus problemas con la Inquisición van a terminar con la elección del cardenal Cisneros como inquisidor general, y también le invita a Antonio de Nebrija a que colabore en la Biblia políglota. Está claro que en Zalamea, Nebrija, con el mecenazgo del maestre de la Juan de Zúñiga, encontró la estabilidad económica para su familia, la tranquilidad y el sosiego que le dio la felicidad para el estudio y para escribir. Nebrija tuvo gran influencia en la preparación del camino de los grandes humanistas extremeños. Entre ellos tuvo influencia, por ejemplo, en Francisco Sánchez el Rocense, que se residía en Roza, donde vivía su hijo Marcelo de Nebrija. Esto influenció en la vocación humanista del Rocense, y hay que sumar también la academia existente en el convento de la Encarnación de Trujillo, fundado por el trujillano Juan de Carvajal, ilustre cardenal y escritor latino, donde se estudiaba teología, gramática y retórica. Voy a saltar la obra de Nebrija porque no nos da tiempo y voy a pasar a la conclusión final. Decir unas breves notas que también fue un importante editor gracias a su contacto con Arnau Guillén de Brocar. Estuvo presente en los procesos de impresión y edición de sus obras, además de haber sido pionero en obtener los derechos intelectuales
de su obra. Seguramente Nebrija conoció sus primeros libros en Italia. Nebrija fue el precursor de los cambios tipográficos de las imprentas de la época. Hizo que se abandonase de las impresiones la letra gótica, por lo enrevesada y difícil de leer, por la utilización de la letra cursiva, la que adoptó para escribir, y la otra, la redonda, la que se utilizaba en los sistemas de impresión y que ha llegado hasta nuestros días. Como editor, reeditó la obra en 1502 de Pedro de Almería de Orbe Novo de Cádiz, publicada en Alcalá de Henares. De la obra de Nebrija fue tan profunda y ha tenido tanta permanencia en las letras como en la letra. Y pasando a la conclusión final, a finales del siglo XV, en una época trascendental y excepcional, donde se juntan tres acontecimientos que van a marcar la historia de España. Una es la conquista de España, que culminó con la toma de Granada el día 2 de enero de 1492. La segunda es cuando parten el día 3 de agosto del puerto de Maro las tres carabelas hacia las Indias o descubrimiento de América. Y la tercera es la publicación de la primera gramática castellana en Salamanca el 18 de agosto de 1492. Junto con el diccionario latín-castellano 1492, estas publicaciones, junto con las introducciones latinae, el vocabulario castellano-latín y algún libro de Cervantes, Santa Teresa de Cruz, Garcilaso, tratados religiosos que distribuía, iban en la bodega de la mayoría de los navíos que partían para América durante 3 siglos después de la muerte de Nebrija. La mayoría fueron editados e impresos por familiares de Nebrija, primero sus hijos, Sebastián y Sancho, en la imprenta que tenían en el Albaicín primero, y después se trasladó a la zona del Ainadamar, cerca de los cámares de Ronaldo en Granada. Por cierto, Nebrija solamente estuvo en Granada una sola vez, en el año 1500, acompañando a su hijo Marcelo. Su nieto, Antonio de Nebrija, en Antequera, y otros descendientes de Nebrija, después, recuperan los derechos de impresión gracias al rey Carlos V. Fueron los principales editores de la obra de León Antonio de Nebrija hasta 1613. En 1954 salió de Nebrija, Sancho de Nebrija, ya había obtenido la licencia para poder llevar las publicaciones a América y venderlas en Santo Domingo, Nueva España, Tierra Firme y el Perú. Una de las figuras clave en la conquista y en la expansión del castellano en las Indias fue la intervención de los misioneros que acompañaron a los conquistadores españoles, que además de cristianizar, culturizaron a los pueblos indígenas conquistados. Con el paso del tiempo, dado lugar a que el español lo hablen más de 600 millones de personas en el mundo, siendo la segunda lengua más hablada del planeta y la primera más en países como lengua oficial. Primero los misioneros aprendieron la lengua y luego trataban de describirlas en gramáticas y diccionarios basándose en los textos de Nebrija, y así servir de apoyo a las futuras expediciones que incluso cuando llegaban a las Indias ya conocían dichas lenguas, o lo que les facilitaba mucho sus relaciones con el pueblo indígena. Y para terminar, termino ya. Ya no tenemos tiempo. Un minuto. ¿Un minuto? Sí. Debido a los estudios de lingüística y de que hicieron los misioneros españoles, se sabe que desde los siglos XVI al XVII se escribieron decenas de gramáticas de lenguas amerindias, como la quechua, la náhuatl, la aymara o la guaraní. Todas partían de la inspiración de la gramática y las instrucciones latinas de Nebrija. La tradición gramatical americana se basa en Nebrija, pero el modelo latino se fue renovando poco a poco y ampliando a las lenguas amerindias, pero con una estructura muy diferente a la del latín. Ya en el siglo XVI se enseña latín en las casas de enseñanza de la iglesia de los misioneros españoles que habían creado. Se empezó por aprender la lengua en vez de imponer el latín o el castellano. Incluso el Concilio de Trento recomendó que se hicieran las catequesis en las lenguas del lugar. Tenemos constancia del gran tráfico de libros a la India. En un estudio que abarca la primera mitad del siglo XVII, Pedro Rueda contó que en 124 listas había 3.835 ejemplares del arte de la gramática y además los vocabularios, introducciones latinas y otros libros. Nebrija no estuvo nunca en América, pero sí uno de sus hijos estuvo y falleció allí, y un nieto suyo se le dio el nombre de un río de Colombia. La influencia de la obra de Nebrija ha sido determinante para que el español lo hablen más de 600 millones de personas y sea la lengua oficial de más países en el mundo.
Y para concluir ya, definitivamente, un deseo y una reivindicación. Mi deseo es que Elio Antonio de Nebrija ocupe el lugar en la historia que merece y estar en el podio de los personajes culturales del mundo. Y la reivindicación es, por favor, como diría Francisco Rico, es una vergüenza nacional que se ningunee a Extremadura y a Zalamea de la Serena, donde se gestó y parió la primera gramática de la lengua castellana y los diccionarios y muchos libros más, para cuando el mundo académico resalte que Zalamea de la Serena es la cuna de la gramática castellana. Muchas gracias.